Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profesor. Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos, buenas noches. Buenas noches, alumnos. Ya se está conectando la gran mayoría de sus compañeros. Buenas noches, profesor. Somos 31, ¿ya? Un par de minutos que se conecten todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches, profesor. Disculpe, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Sí se les escucha el audio. Ok, gracias, profesor. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches. Buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Bien, ya creo que está la mayoría de los alumnos. Voy a pasar la administración al delegado. ¿Ya estás en línea, Rodolfo? Sí, acá estoy, profesor, acá estoy. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. No se olviden de sus audios, por favor, no los descuiden. Bien, en la clase del día viernes estuvimos hablando
y conociendo un poquito sobre la optometría. ¿Recuerdan? Hemos estado dando una clase introductoria de diferenciar incluso entre algunas nominaciones de las personas que se dedican al rubro de la óptica, de la optometría, o englobando todo esto a la salud visual. Bien, voy a compartir las diapositivas. Estoy compartiendo la diapositiva. ¿Se aprecian sus pantallas? Sí, profesor. ¿Sí, no? Sí, profesor. Sí se nota, sí se ve. Listo, bien. Sí, profesor. Bien, entonces recordemos un poquito y repasemos, ¿no? Hemos estado hablando de tres denominaciones del rubro de la salud visual. Primero hemos clasificado que es un óptico, que es un optometrista y que es un oftalmólogo, ¿no? Son las tres personas, las tres Tu color de mi mamá ramas, todavía las se ha puesto. tres- A ver, Rodolfo, si me ayudas. Entre diferenciar qué es un óptico de un optometrista, ¿no? Cuando nosotros hablamos de óptico, ya saben, es la persona encargada de... A ver, los audios, por favor. Ay. ¿Listo? Ok. Bien, entonces, cuando nosotros hablábamos sobre la persona, ¿no? En este caso el óptico, dijimos que es la persona básicamente que se encarga del proceso, ¿no? No tanto de fabricación, sino de elaboración ya y tallado, en este caso, ¿no? El que lo conocemos nosotros como el montaje de, puede ser una resina, de un cristal, de un policarbonato, de un polímero, o de un lente monofocal, un lente bifocal o un multifocal, y hacer el montaje en una montura, que también puede ser al aire, semi al aire, ¿no? Aunque ya casi creo que ya no veo monturas al aire, por ejemplo, ¿no? Hay algunas casas que son todavía semi al aire, y generalmente creo que ahora ustedes, los que son asesores ópticos, de repente me van a enseñar, ¿no? El tema de tipos de monturas que están a la moda, ¿no? El acetato, el carey. Entonces, el óptico básicamente se encarga de hacer ese montaje, ¿no? Las cadenas grandes incluso tienen sus propios laboratorios donde los ópticos se encargan exclusivamente de hacer ese montaje, ¿no? Con las biseladoras, las automáticas, semiautomáticas, las manuales, que tienen las pequeñas ópticas. Entonces, el óptico también se encarga, ya saben, de tomar las medidas exactas. En el caso, por ejemplo, van a fabricar un lente bifocal, entonces ellos pueden tomar la altura, por ejemplo, de un lente bifocal o la altura de un multifocal, la reconstrucción de un lente multifocal, ¿no? O para que puedan pues elaborar, en este caso, por ejemplo, un nuevo lente, ¿no? Al hacer un traspaso, por ejemplo. Entonces, ellos básicamente se dedican al tema, para decirlo así, de materiales oftálmicos, ¿no? Y hacer un adecuado montaje o elaboración de un lente para que el paciente pues se sienta satisfecho, ¿ya? Entonces, también hemos hablado sobre el optómetra, ¿no? Entonces, el optómetra engloba a la persona ya que gracias a sus conocimientos y desarrollan métodos objetivos y subjetivos para diagnosticar los defectos refractivos, ¿no? Entonces, este profesional, al hablar de optómetra, se encarga ya básicamente de detectar los defectos refractivos. ¿Cuáles son los defectos refractivos que nosotros manejamos? Ya saben, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, ¿no? Estos tres se consideran ametropías. Y bueno, manejamos también ya la pérdida de acomodativa, que se llama la presbicia, ¿no? Y la pérdida acomodativa, ya ustedes saben, hemos estado tocando en clases anteriores, que se da a causa de la pérdida de elasticidad de un lente natural que tenemos en nuestros ojos, que se llama el cristalino. Ya no hay enfoque por la pérdida, la falta de ensanche o abombamiento de este lente. Por lo tanto, los pacientes, ¿qué hacen? Empiezan a alejar los objetos, ¿no? Los objetos, las cartillas, los periódicos, hasta los celulares, ¿no? Porque ya no hay un enfoque en visión
visión cercana, entonces hay mucha pérdida. Por lo tanto, necesita de ayudas ópticas para compensar ese defecto. Entonces, si hablamos de corregir y compensar, yo creo que sería la palabra adecuada compensar el defecto visual, ¿no? Porque la presbicia no se corrige, ¿no? Al contrario, ustedes saben que la presbicia, este defecto refractivo es progresivo. Al decir progresivo es que cada año el paciente va perdiendo el enfoque en visión cercana, así use o no use sus lentes, ¿no? Entonces, de repente, a ver, hay pacientes que piensan o tienen la idea, ¿no? De que si van a la óptica y se compran un lente, piensan que con eso van a corregir su defecto refractivo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Los lentes corrigen o compensan los defectos refractivos? Compensan. Y en algunos casos mantienen, creo yo. Claro, lo que se busca con un lente oftálmico o lente de contacto es compensar el defecto y evitar, ¿no? Que quizás el paciente, ahora si analizamos, o sea, la medida no va a aumentar así uses o no uses el lente, claro, lo que va a hacer es estimular una buena visión, ¿no? Evitar una ambliopía. Ahora, detenerlo, quizás si es que el paciente pues no se frota mucho los ojos, ¿no? El lente ya le evita, le protege que esté tocándose los ojos cada rato, que el astigmatismo pueda subir. Si es que una persona ya genéticamente ha heredado esos genes de, por ejemplo, de la miopía, y es una miopía que va a ser progresiva, si use sus lentes, ¿no? De manera permanente, las 12 horas del día, por ejemplo, la miopía va a ir aumentando, ¿no? Entonces van a decir, muchos pacientes de ustedes van a acercarse al consultorio y van a decir, pero yo los lentes no me quito para nada, pero ¿por qué subió, no? Entonces se dan cuenta, o sea, el lentecito puede ser que genéticamente ese ojito tenga que aumentar su longitud axial, o sea, debe de aumentar el tamaño del ojo y por ende la miopía va a seguir aumentando. Lo que sí, en el tema de la hemetropización del ojo humano, cuando toquemos más adelante en las otras clases, vamos a ver pues que nacemos con un grado de hipermetropía, el ojo va creciendo, se debería ir compensando según va aumentando el tamaño, y los pacientes que nacen miopes tienen más probabilidad de que el ojo siga creciendo y por lo tanto su miopía siga aumentando. Hay muchos factores que pueden influir que esa medida se mantenga o que esa medida ¿no? que aumente o que esa medida se mantenga. ¿Ya? Entonces, muy bien, la mayoría me dijo, ¿no? Que definitivamente los lentes compensan los defectos, ¿no? Nos compensa el defecto. Tengo -2 de miopía, le pongo las 2 de miopía y veo claro, ¿no? Me quito y no corrijo nada porque igual sigo siendo miope. La única, el único tratamiento para compensar los defectos refractivos son las cirugías de láser excimer, ¿no? Láser excimer, PRK, PTK, lentes intraoculares, se llaman, no son pseudoafáquicos, sino lentes intraoculares afáquicos de cámara anterior, como es el Artisan o el lente ICL, que son los únicos lentes que también sí corrigen los defectos refractivos, ¿ya? Ahora, volviendo acá al tema del concepto de optómetra, recuerden que nosotros compensamos por medio de ayudas ópticas los defectos refractivos, ¿ya? Pero, como dice acá, ¿no? La prescripción y adaptación de gafas y lentes de contacto, prótesis oculares, práctica ejerciciosa, ortóptico y ortóptico, y generalmente no podemos trabajar en base de algún medicamento, ¿no? O sea, no podemos diagnosticar un antiinflamatorio, una sulfa, no sé, una quinolona, etcétera, un paciente, ¿no? Porque el rol del optometrista básicamente se va al área asistencial y en este caso de diagnóstico de los defectos refractivos, como son la miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, ¿no? Y bueno, los tratamientos ortópticos. Creo que queda claro ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario de parte de ustedes? Profesor, buenas noches. Una consulta. En el caso cuando una persona tiene miopía y astigmatismo, si el cliente no usa sus lentes, ¿le va a aumentar su medida? Bueno, eso creo que lo expliqué hace unos minutitos.
el factor de predisposición genético ya cumple un rol ahí alto, ¿no? ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, su papá del paciente y su mamá son miopes de -15, y ese paciente que tú le evaluaste en el momento está con una miopía de -2, por el tema hereditario, hay un riesgo, ¿no? Que siga aumentando la miopía, ¿no? Hay un factor importantísimo que puede generar, entonces, no, su mamá es corta de vista, usa -2, entonces es probable que ese paciente vaya aumentando la medida de sus lentes, en este caso su miopía y su astigmatismo, según pasen los años, ¿no? Y se vaya desarrollando. ¿Y a qué edad se debería de estabilizar? Teóricamente nos dice a los 21 años. O sea, hasta los 21 años de edad podemos tener muchos cambios, como que se puede mantener o como que puede generar algún otro tipo de cambio. Yo en mi práctica clínica personal he visto 1 o 2 casos que tenían miopías de 4, de 5 y en el transcurso de sus evaluaciones y según su historial clínico he visto que han bajado hasta miopías de 0,75, o sea, pero han sido casos pero muy raros, ¿no? Son muy raros y no por catarata, no por otro problema, sino por el desarrollo del organismo, del ojo, que habrá compensado, ¿no? No sé qué ha pasado, porque yo no me explico, y que sí ha bajado su miopía, ¿no? Entonces venían, yo los he visto con hace 10 años con medidas de -4 y en la actualidad están con 0,75, 0,50, o sea, sí ha sido un cambio, pero para mí personalmente también es muy raro, o sea, yo no he visto, estos son casos, pero son mínimos, creo, porque la gran mayoría de pacientes que yo veo bien se mantienen o bien aumentan la medida, ¿ya? Ahora, muchos de los pacientes también tienen la idea de que van al optometrista cada año porque hay que cambiar los lentes porque piensan, entre comillas, que la medida aumenta cada año, ¿no? Entonces, a ver, vamos, realidad o mito, ¿qué piensan ustedes? ¿Todos los años debemos cambiarnos los lentes porque hay que aumentar la medida? ¿Sí o Es no? un ¿Qué piensan? mito. ¿No? No, Es un mito. profesor. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Así es presión. Es dependiendo, Es profesor. negocio. Dependiendo. Claro, Porque si el lente está en mal estado, Depende. definitivamente lo vas a tener que cambiar. Claro. claro. Eso es lo que Ahora, yo también escuché, ¿no? Dijeron que cada vez van y se hacen medir otra vez porque se varía. ¿Y por qué? Por eso yo preguntaba, qué raro, porque si se compran un lente y se hacen medir, ¿por qué aumenta la medida? claro. En sí, la medida, como les digo, no debería aumentar, a no ser que esté pasando algo, sea una miopía magna y que está desarrollando. Pero yo incluso a mis pacientes les digo, mira, si tú vienes con esa idea de que cada año, porque el paciente de frente a veces viene y te dice, quiero que me aumentes la medida de mi lente. De frente, o sea, ellos no dicen que he venido a cambiar mi lente. Yo he tenido muchos pacientes que vienen y dicen, yo quiero que me aumentes la medida, ya no veo bien, ¿no? Entonces, en algunos, efectivamente, ha habido una ligera variación, y la variación pues no es de una dioptría, 2 dioptrías, o sea, no es mucha, puede variar 0,25, quizás 0,50, su astigmatismo bajar o subir un poquito, ¿no? Pero en un rango de más o menos 0,25 hasta 0,50. Entonces, yo les explico, le digo, mira, agarro la caja de pruebas y les digo, mira, tu medida es esto, les enseño, por ejemplo, un -1, le digo. Si tú piensas que cada año vas a venir a cambiar y aumentarte la medida para que veas mejor, entonces vamos a contar, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y le agarro el Provin de -8. En 8 años tu lente sería así. ¿Tú crees que todas las personas que vienen y pasan los años, o sea, los 40, terminan con un lente grueso? ¿No? El paciente se queda pensando, uy, ¿verdad? ¿No? No. A nadie he visto que viene y aumenta y su lente termina más grueso, ¿no? Entonces, en sí, como dijo alguien, ¿no? Es más un mito, o sea, hay que venir a refaccionar o cambiar el lente por un tema de refacción, porque en la actualidad las resinas, los policarbonatos y los tratamientos que le dan a los lentes ya se gastan, ¿no? No sé si ustedes han visto, ¿no? Incluso de repente los que trabajan en las ópticas o en las cadenas, se van a dar cuenta que algún producto dura un poco más que el otro, ¿no? Dice, uy, yo le vendí vamos a suponer, uno de protección a luz azul, no vamos a decir nombre, ¿no? Pero se empavonó, no sé qué le pasó, pero que le vendí de tal marca, me duró un poco más, mira, está rayado, pero no está empavonado, el paciente puede ver claro, ¿no?
Entonces, la calidad de los materiales muchas veces se desgastan. Entonces, el paciente, por ende, si es que un lente está empavonado, está rayado, la calidad visual va a ir disminuyendo. Entonces, cuando le das un lente nuevo, el paciente dice, wow, veo claro, veo nítido, siendo su misma medida. ¿Ya? Entonces, Profesor. como les digo, ¿sí? ¿Te escucho? Disculpe, mire, a mí me pasó el día de ayer, un cliente fue a tienda y fue con su receta. El señor llevó una receta anterior que él estaba usando hace 4 años. Sus medidas eran positivas, eran +3 y el otro ojito era +4, con astigmatismo de 0,50 ambos. Pero el señor tenía una duda porque dice que él está usando esa medida y se había vuelto a medir después de 4 años y habían viajado como decir una dioptría en cada ojo. Entonces, yo le pregunté al paciente que le digo, si se sentía cómodo con esa última medida que le habían hecho, y él me dijo que sí. De acuerdo a eso, le preparamos el anteojo, le entregamos el día de hoy y ha visto perfectamente. ¿Qué pudo haber sucedido ahí? Una corrección. El señor tiene 69 años. Ya, ahora, nosotros hemos estado hablando de pacientes que estamos en un rango de edad desde los 21 hasta los 45 o 50 años, ¿no? Y a partir de los 40 años que comienza, lo primero que todos saben. La presbicia. La presbicia, ¿no? Hipermetropía. Hasta los 60 años, ¿no? Ya, ¿y qué pasa desde los 60 años para adelante? ¿Qué se nos empieza a manifestar? Porque ya la presbicia se quedó con una adición de +3 promedio, 2,75, Claro. ¿no? Y a partir de los 60 años, ¿qué pasa? A ver, ¿quién por ahí? Vamos a analizar, o sea, no es que ustedes lo sepan. ¿Mantiene la medida? Sube más o menos No varía, creo, ya. Ya, uno dice mantiene la medida, puede ser. Otro dice que varía la medida. Va bajando A ver, la ¿qué agudeza más? visual, ¿no, profesor? Va bajando la agudeza visual, pero la causa, busquemos la causa. Como optometristas, como dice acá, dice, desarrolla métodos subjetivos para diagnosticar los defectos de refracción, acomodación y material. A partir de los 60 años, ¿qué va a pasar? El lente A ver, cristalino. ahí está. El lente Ahí a ver, cristalino, ¿cómo se llama? el lente cristalino Pierde su elasticidad. Elasticidad. ya. Ya la elasticidad ya la fue perdiendo desde los 40 años, pero ahí estamos, mira, ya estamos llegando a la respuesta. ¿Qué pasa ya? Ya perdió su elasticidad totalmente a los 60 años. Se va opacando, Catarata, ¿no, profesor. Veo opaco. Veo opaco. Visión borrosa. Quizás no, todavía no va a ¿Me ver escucha? borroso. ¿Ya? A ver, ¿sí me escuchan, no? Sí, les estoy escuchando. Bueno, entonces... Catarata, profesor. Ya, catarata. Pero antes de llegar a esa catarata, esa catarata, ese cristalino, cambia de color todavía. O sea, la catarata tiene grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 5. Si hablamos de un grado 5, es una catarata totalmente avanzada, ya no deja pasar la luz. Entonces, cambia, exacto, el cristalino cambia de color y cambia su índice de refracción, se llama. Se vuelve más opaco. En la gran mayoría de pacientes, puede ya aumentar la miopía, o sea, se van volviendo más miopes en la gran mayoría de pacientes, no en todos. Por ejemplo, si el paciente usaba -3, y si cambió la tonalidad, se engrosó el cristalino, la luz no pasa con mucha fuerza hacia la mácula, y el cristalino ensanchó un poquito, la miopía aumenta. O sea, ya el paciente viene y hay que darle un -5, por ejemplo. Usaba -3 y -5, pero se dan cuenta y es un tema ya más patológico, o sea, no es un tema refractivo netamente. Pero corrige también. Claro, puede corregir 20/20, pero la sensibilidad de contraste es distinta. Obviamente va a mejorar quizás hasta la visión, pero la sensibilidad de contraste, que por ejemplo no lo tomamos, porque nadie toma sensibilidad de contraste, ¿no? Hay unas cartillas especiales que no lo hacemos, ¿no? Y es muy distinta. Entonces, a partir de los 60 puede aumentar su miopía, o en algunos casos puede disminuir su miopía y hasta corregir un poco la visión, ¿ya? Entonces, pero ya hablamos pacientes mayores de 60 años que ya probablemente están empezando a sufrir cambios en el índice de refracción. Cuando nosotros estudiemos en fisiología miopía, hipermetropía, está asociada no solamente por el tamaño del ojo, sino justamente por el cambio del índice de refracción. Es una clasificación fisiológica de la miopía y de la hipermetropía que dice, ¿no? Es una miopía por índice de refracción. ¿En quiénes se da? En los pacientes que tienen catarata. Más opaco, más oscuro, y hace que el paciente aumente la miopía.
¿ya? Entonces, eso le puede durar 1 año, 2 años, después ya el paciente va a manifestar que con mi lente que me mandé, el nuevo, veo mejor, más claro, obviamente, porque aumentó la medida, pero ya de cuando pueda cambiar, te va a decir que sí vea más claro, pero ya quizás va a disminuir la agudeza visual, ya no te va a ver un 20-30, ya te va a ver un 20-50, pero el paciente va a decir veo más claro. Y si le aumenta de repente un poco más su miopía, uy, veo más claro, pero su agudeza visual está en un 20-40 o 20-50, ya va disminuyendo. Ve más claro, pero la agudeza visual es menor, ¿ya? Eso suele pasar en pacientes que tienen catarata. Ahora, yo siempre a mis pacientes les digo, ¿no? O sea, la catarata no es algo malo, o sea, es algo que nos va a pasar a todos. O sea, nadie se libra de no tener catarata. Entonces, felizmente, ya lo hemos hablado también, que causa pues un tipo de ceguera reversible, ¿no? En el caso, dejemos que pase mucho tiempo la catarata, ¿ya? Entonces, en un paciente normal, ya desde los 18 o 21 años hasta los 40, la medida debería ser prácticamente estable. Si usaba 3, quizás la próxima vendrá por 3.25 o quizás bajo 2.75. ¿Se dan cuenta? Hay un rango de 0.25 de diferencia. Vuelvo a repetir, no es en todos los casos, pero en la gran mayoría. ¿Ya? Entonces, como optometristas, nosotros estamos en la obligación pues de evaluar eso, mantener, nosotros no podemos mantener la medida, ¿no? Aconsejar al paciente el uso adecuado también de los lentes, todo, ¿no? Ahora, ¿qué factores ya que sí pueden aumentar la miopía? Por ejemplo, en los niños es el uso excesivo de la visión de cerca, ¿no? Estar muchas horas en un monitor, en la computadora, con el celular, ¿no? Estimulamos a que nuestros ojos solamente desarrollen visión cercana, o sea, enfocamos a que seamos miopes, ¿no? O sea, uy, nos gusta ver todo de cerca clarito, ¿no? Ya, pero vemos de lejos, no enfocamos a lejos, o sea, no hacemos trabajar a nuestros ojos en visión lejana, solamente en visión cercana. Es por eso que dicen que los niños, probablemente por el uso excesivo de visión de cerca, van a incrementar su grado de miopía, ¿ya? Entonces, todo eso engloba lo que corresponde al optómetra. Y bueno, el oftalmólogo ya saben que es el médico que estudia medicina general, sus 7 años, su año de internado en el hospital, su año de serum que tiene que brindar al Estado peruano, un año en cualquier pues, centro de salud, hospital de provincia. Después vuelve y postula nuevamente a la universidad para estudiar 3 años más la rama de oftalmología, ¿no? Y termina sus 3 años de oftalmología, su residentado se llama, residentado 1, 2, 3, luego es asistente y después ya puede incluso seguir estudiando 1 año, 2 años más su especialidad, ¿no? Que puede ser glaucoma, retina, uvea, oculoplastía o oftalmología pediátrica. Mire, son especialidades. Entonces, el tiempo, por ejemplo, de estudios, pues son, por eso dice acá, ¿no? Promedio de 12, 13 años de estudios, ¿no? Con su especialización, obviamente. Entonces, ya por ende, el oftalmólogo engloba todo, ¿no? Puede refractar, puede ver defectos refractivos, y si gusta puede aprender a hacer detallado biselado, ¿no? O sea, cada persona es libre de lo que puede hacer. Entonces, estas diferencias ya las tenemos en claro entre un óptico, un optómetra y el oftalmólogo. Bien. Quedó claro entonces hasta ahí, ¿no? Óptico, optómetra y oftalmólogo. Sí, profesor. Listo. Entonces, perfecto. Continuamos. Optometría, ya saben, se define a la optometría como una profesión libre. Somos libres, ¿no? La ventaja de la optometría, como todos ustedes saben, hasta el momento es libre, ¿ya? Es libre porque uno puede ejercer la carrera de forma particular, ¿no? ¿En qué sentido? En las ópticas, ¿no? Abrir sus propios consultorios, sus propias ópticas, generar sus propias campañas. Entonces, una profesión libre, sanitaria, no dependiendo muchas veces de instituciones, ¿no? Ahora hay optómetras que sí les gusta trabajar en clínicas, en hospitales, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, no médica definitivamente, porque una cosa es medicina, como hemos visto, que lo que hace el oftalmólogo, ¿no? Medicina es estudiar 7 años, hacer 3 años más de especialización y subespecialización 2 años más, estamos hablando, ¿no? De 13 años promedio. Bueno, independiente y enfocada a la asistencia primaria del cuidado visual. Esta disciplina científica se estudia globalmente el complejo del sistema visual, ¿no? Ya sabemos que básicamente es enfocar todo
el globo ocular desde la parte anatómica sana, la parte fisiológica funcional, ¿no? Y la parte patológica. Entonces, lo que nosotros debemos al menos es diferenciar, conocer y remitir, ¿no? En los casos que ya no nos compete, ¿no? Lo que es el tema básicamente patológico. Refractivo lo podemos manejar, pero patológico es de manejo oftalmológico. ¿Qué nos dice acá? La optometría es una disciplina científica que previene, detecta, soluciona problemas visuales, centrando su objetivo en conseguir el máximo rendimiento visual con la mínima fatiga, ¿no? Entonces, también ya habíamos tocado el tema de que nuestra primera función es de prevenir, ¿no? Está en nuestras manos prevenir y evitar, pues, que algún defecto refractivo, si no lo sabemos diagnosticar bien, y solamente con un lente quizás vamos a empeorar el caso del paciente, ¿no? Como suele pasar, y ya lo hemos tocado muchas veces el tema, incluso creo una de sus compañeras puso el ejemplo, ¿no? Que de repente si lo veía muchos años atrás, se hubiese podido hacer un poquito más por ese paciente, ¿no? Porque a veces el mejor diagnóstico que yo veo y encuentran, y como dice, se lavan las manos, es que el ojo es perezoso, ¿no? Cualquier ojito que no mejore con un lente, le cataloga como ambliope, ¿no? O sea, ya le dicen, vienen a la clínica y yo los evalúo y dicen, no, me han dicho muchos años, he ido a la óptica y me han dicho que con este ojo no, porque este ojo es ambliope, ¿no? Y cuando le vemos tiene queratocono, tiene agujero macular, tiene cicatriz, tiene enfermedad de patologías que se catalogaron como ojos vagos, ¿no? Entonces, eso también nosotros, si es que tenemos una buena preparación, podemos encontrar el problema y al menos quizás de repente ya si está muy avanzado no poder hacer nada, pero al menos decirle al paciente, señor, usted tuvo este problema, ¿no? Entonces tuvo queratocono, su córnea se deformó y definitivamente al momento no le podemos ayudar porque ya avanzó. Entonces el paciente ya se va pues al menos con un diagnóstico, ¿no? Uy, caramba, fui a tal sitio y me dijeron, fue el primer sitio, un ratito chicos, está pasando un trailer. Que se me interfiere el audio de un camión. Bien, entonces nosotros nos toca prevenir, ¿no? Prevenir, detectar y tratar de remitir a estos pacientes al especialista que corresponda, ¿ya? ¿Se está filtrando muy fuerte el audio para poner? ¿Se me escucha, chicos? Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, se Pero escucha. el audio, Sí, profesor, se escucha. ya, pero el audio no está muy molestoso. El camión de basura que No. está pasando por... Ya, No listo. mucho. No, para nada, se escucha bien, profe. Ya, listo. Entonces, ya sabemos por qué estudiar optometría y fue incluso una pregunta del foro que creo que la mayoría me ha contestado y he estado revisando, ¿no? He estado revisando, a algunos les he dado una manito de un like, ¿no? Hasta ayer estuve revisando, hoy día me toca revisar más. Entonces, he encontrado, ¿no? Diversos comentarios que básicamente son comentarios personales, ¿no? Y para eso es un foro, es poner lo que tú piensas, qué opinas de la carrera, ¿no? Entonces, definitivamente he encontrado muchos comentarios muy buenos que tienen ese interés de ver y velar por el cuidado primario de la salud visual, ¿no? Esta es una carrera, dice, por medio de la cual se puede servir y ayudar a la comunidad en cuanto al cuidado de sus ojos, los cuales son un órgano indispensable. Recuerden que el tema de la visión es importantísimo, ¿no? O sea, imagínense, quedarnos ciegos ya es prácticamente un impedimento total a no poder realizar ninguna actividad, ¿no? Podemos tener la fuerza, todo, pero definitivamente sin visión muchas veces ya estaríamos limitados. A veces hasta uno pierde una mano, tiene la otra, ¿no? O no sé, por la diabetes perdió un pie, pero al menos en una silla de ruedas puede hacer algo, puede abrir un negocio, puede estar sentado vendiendo, pero imagínate, sin la vista, definitivamente estamos limitados, ¿no? A no ser que lleven pues una terapia. Ojo chicos, acá aprovechando eso, ¿no? Yo les decía, creo, por ejemplo, existe una especialidad que se llama baja visión, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que han perdido la visión y en optometristas que trabajan el tema de baja visión no solamente les ayudan ya a ver, ¿no? Sino a utilizar los otros sentidos, el tacto, los bastones, el oído. Entonces, la carrera también de optometría ya se dan cuenta que se engloba a otras especialidades, ¿no? De terapia. Si ya con el ojito no podemos hacer nada, hay que enseñar al paciente a leer, usar ayudas
¿no? O si tiene un poco de visión, baja visión, tiene un 20/800 o tiene una agudeza visual de cuentadedos a 50 centímetros, a veces se le puede enseñar a utilizar lupas, telescopios, magnificadores, la intensidad de las luces, las lámparas, etcétera, ¿no? Y esa es una especialidad, por ejemplo, que corresponde al área de baja visión. ¿Ya? Entonces, nosotros y en general yo creo que la misión de nosotros es formar profesionales en las diversas áreas científicas, humanísticas, en sentido de responsabilidad y ética para servir a la sociedad, ¿no? La visión es orientar a la formación de profesionales de mejor nivel a nuestra sociedad y al cuidado de la salud visual. ¿Ya? Entonces, no solamente englobar, yo sé que el tema económico a veces es muy importante, pero también saber diferenciar, ¿no? Al momento de ustedes de atender a su cliente, no lo vean al paciente como un cliente, ¿no? Como la clase pasada creo que les hice una preguntita y todos dijeron, lo primero que se fueron, ni siquiera preguntarle qué enfermedad tenía, ¿no? Sino que ya le estaban ofreciendo los productos inmediatamente. ¿Ya? Entonces, englobemos y que nuestra carrera pues sea ya de otro nivel en comparación, por ejemplo, de otros países, ¿no? Que acá en Perú todavía estamos, aunque bueno, la optometría propiamente está en un nivel muy bueno, ¿no? Desde los congresos que se organiza, como alguien dijo también en la clase pasada, los laboratorios, todo, ¿no? El manejo es, en relación a otras carreras, por ejemplo, técnicas, la optometría yo creo que está en número uno, ¿no? Por sus congresos, por sus expositores, por el auspicio incluso de algunos laboratorios. Bueno, esto ya del tema de la historia ya lo hemos tocado un poquito, ¿ya? Ya lo hemos hablado, creo que por acá nos estábamos quedando ya la clase pasada, ¿no? Y tocamos dónde estudiar la optometría. Ya dijimos que acá en el Perú, de repente, porque yo les enseño esto porque yo conozco muchos chicos, no sé si de repente en esta oportunidad también hay, en esta clase tenga alumnos que, por ejemplo, no es por hablar mal, pero yo, por ejemplo, un día cuando entré a clase, cuando en la clase presencial les dije saquen una hoja, ¿ya? Y solamente les voy a hacer un par de preguntas de examen de entrada y todos me dijeron, wow, casi bullying me hicieron, ¿no? Doctor, profesor, que ¿cómo es posible que no me conocen, no nos conocemos recién, cómo tomar un examen? No es un examen, solamente son dos preguntas. Y pregunté, anoten, pregunta número 1, todos renegando, ¿no? Éramos como 20 alumnos, creo. Y hice la primera pregunta, ¿qué es optometría? Y 2, ¿no? ¿Dónde se estudia optometría? Mira, son dos preguntas que hice, ¿ya? Ahí como que se han tranquilizado. Y cuando empecé a revisar los exámenes, porque eran escritos, muchos de los chicos me escribieron, por ejemplo, en vez de optometría, me escribieron oftometría, o sea, con F. Otros me escribieron con H, optometría con H. Imagínense, o sea, a veces desconocen, ¿no? Y cuando empecé a preguntar y a conocerlos a ellos, ¿no? A veces no están porque les nace, ¿no? Les nace el tema de la optometría. Entonces, no saber escribir ni siquiera lo que vas a estudiar es muy distinto. Entonces, nosotros debemos saber, conocer qué es nuestra carrera, cómo empezar nuestra carrera, cómo está el tema, por ejemplo, de los estudios acá en el Perú, ¿no? Yo creo que en la clase hay muchos alumnos extranjeros y siempre lo ha habido, ¿no? Porque vienen muchos alumnos de Bolivia, ¿no? De Colombia también han estado, bueno, en la actualidad ahora Venezuela, eh, que vienen a Perú. Generalmente en Bolivia ha habido muchos alumnos en el instituto, porque en Bolivia creo que el instituto está en otra provincia, no sé bien, pero vienen bastantes chicos a estudiar. Bien, entonces, por ejemplo, ¿dónde estudiar optometría? Nosotros debemos conocer, ¿no? La carrera, mire, por ejemplo, comenzó hace más de 30 años, gracias a la asociación, un gremio que propone la carrera, ¿no? Miren, hace 30 años está la carrera, se podría decir ya formalmente, entre comillas, ¿no? Y solamente dos universidades estuvieron brindando la carrera, ¿no? A nivel universitario, que es Universidad Federico Villarreal, en el año de 1989 y la Universidad Peruana de los Andes más o menos en el 2004. Entonces es nueva en relación a la Universidad Federico Villarreal. Entonces, Profesor, y también dijo... La Universidad Alas Peruanas en Arequipa.
en el área de tecnología médica. Entonces, en el Perú tenemos 3 universidades que brindan optometría, ya, y bueno, una que está todavía funcionando bueno, en Arequipa tiene su sede, ¿no? Entonces, que sí está funcionando. Pero acá en Lima solamente se está contando con Federico Berreal y la Universidad Peruana Los Andes. Después hemos hablado que también tenemos, bueno, acá, ¿no? Primero el Instituto Obispano, el ISPO, que también es antiguo, el Instituto San Fernando y el Instituto San Pablo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, a veces uno no conoce, ¿no? Si había más institutos o no, no sé, o sea, existen, ya se dan cuenta que hay 4 institutos, 3 universidades que brindan la carrera de optometría. Incluso hace años estaban voceándose por ahí que iban a abrir más facultades, ¿no? Algunas universidades privadas, pero con todo esto de la SUNEDU y el licenciamiento quedó en stand-by. Entonces, sería bueno, ¿no? Y va a haber más oportunidad para todos. Bien, la formación existe de 2 niveles, la formación profesional y el nivel técnico, ¿no? Ambos, podemos decir, el enfoque está englobado ¿a qué, no? A la refracción. Entonces, se va a decir, ¿qué me diferencia? De todas maneras, ambos trabajamos en lo mismo, en los pacientes, y podemos hacer las terapias, definitivamente sí, ¿no? Pero si hablamos de títulos o documentación frente a una entidad pública, ahí sí se podría decir que el título profesional y técnico varía, ¿no? Cuando hablamos pues en instituciones públicas o privadas. En sí, tanto el optómetra licenciado y técnico están, yo creo, en la misma capacidad de brindar esa atención mientras tengan la preparación adecuada. Entonces, como docentes de Eurohispano, dice, ¿no? Debemos formar integralmente al estudiante de optometría para la humanización del ejercicio profesional con un alto sentido de ética y del compromiso social. Recuerden que por favor, nosotros tratemos de cambiar lo primero, ¿no? A veces yo siempre he sido de los docentes y si alguien ha tenido de repente porque hay hermanos, primos, y ya les han hablado de mí. Yo sé que por ahí en el salón de 2 o 3, el profesor sí lo conozco, sí me enseñó, él siempre dice eso, ¿no? Él siempre habla sobre esto. Por ejemplo, yo soy el primero que estoy en contra de que pongan eso de medida gratis. Eh, Toda persona está libre de hacer lo que quiera como quiera y donde quiera de su negocio, ¿no? Pero al menos que no lo publiquen, ¿no? Y por ejemplo, eso yo estaba en contra. Chicos, yo a veces ahí van a herir la susceptibilidad de alguien, ¿no? Se va a sentir ofendido. Por ejemplo, años atrás yo estaba en contra de las cadenas, ¿no? De TOPSA, GMO, o sea, en el sentido no contra ellos, sino que en su política de que yo tenía alumnos de segundo, tercer ciclo y al cuarto ciclo venían y, tú estás estudiando optometría, muy bien, te invito a que formes parte de mi empresa, ¿no? Y yo los veía como optómetras. Y un docente conoce a su estudiante, o sea, yo lo veía que el chiquillo, vamos a suponer, ¿no? Una persona X no sabía ni siquiera qué era el cristalino y lo veía con su chaquetita de optómetra. ¿Ustedes creen que está bien o está mal? Está mal. Está mal. Mal. Está Mal, mal. ¿no? Correcto. Claro. Porque no El está enfoque, capacitado, no está claro, distribuido. no está capacitado, pero anteriormente se trabajaba así, ¿no? Y no sé si actualmente lo hacen. Yo siempre he estado, no, ese es mi punto, mi opinión, ¿no? No sé, los que trabajan ahí sabrán, ¿no? O incluso ni siquiera les pedían un título de egresado, nada, o sea, basta que digan que están estudiando optometría, ya los metían, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Y muchos de los pacientes iban confiados, ¿no? A decir, no, yo me atiendo en GMO, ¿no? Y dentro de mí, caramba. Se dan cuenta, o sea, y a ustedes que ya están estudiando, están dentro de lo formal, claro, dirán, no, pero profesor, yo ya sé quinto ciclo, ya debo trabajar como optómetra, ¿no? Entonces, algunas personas dicen, no, profesor, está bien, ¿no? Que TOPSA nos dé esa libertad o que GMO nos dé esa libertad. Pero yo creo que toda profesión y toda empresa debería pedir la documentación adecuada para que una persona trabaje. No, yo siempre digo, la cosa no es saber y hacer,
Entonces, si yo sé hacer unas conexiones eléctricas, no me va a convertir en ingeniero eléctrico, ¿no? O si yo sé de medicamentos, no me voy a volver químico farmacéutico, o porque estudié 3 meses ya voy a ser un químico farmacéutico. Entonces, debería cambiar esa manera. No sé si hay alguien de repente, algún representante dice, no, profesor, sí, en la tienda todos son titulados, excelente. Si es que ha cambiado esa política, como dice un like, ¿no? Damos un like, no sé, cada quien sabe su realidad. Entonces, y incluso ponía, ¿no? Medida gratis de la vista, se dan cuenta, o sea, básicamente la optometría no era valorada, ¿no? O sea, ya desde que todo es gratis, dicen, ¿no? Y la gente, muchas de las personas se han acostumbrado a eso, ¿no? ¿A qué? ¿No? ¿Van a una óptica? No, a mí me miden gratis, ¿no? Y muchos de ustedes van a decir, no, pero yo le estoy cobrando dentro de la venta de lente, ¿no? Efectivamente, quizás tú, entre comillas, dices, uy, cara, no, pero igual le estoy comiendo ahí en la venta, ¿no? Pero no es así, o sea, nuestra profesión la estás tirando al tacho. Dentro de tu viveza, para decirlo así, tú estás cobrando, pero el paciente no va a tener ese concepto, sino va a tener que allá todo es gratis, me miden gratis, ¿no? O sea, y el concepto, entonces esa carrera no, mejor, y la gente va a la clínica y dice, no, porque voy a la óptica es gratis y me da desconfianza, mejor vengo a medirme a una clínica, ¿no? Y pongo un oftalmólogo, o sea, por ejemplo, hace 2 años la gente decía, no, yo quiero venirme con un oftalmólogo. Y por ejemplo, yo les decía, y un poquito de anécdota es que yo les decía, no, miren, las clínicas importantes o grandes no refractan los oftalmólogos. ¿Quiénes refractan? Los optometristas. En los hospitales de solidaridad, ¿quiénes refractan? ¿Los oftalmólogos o los optometristas? Los optómetras. Los optómetras. Bueno, ya, entonces yo cuando fui una vez al Congreso, estábamos creando una ley de la optometría, fuimos a hablar con un congresista y planteamos, ¿no? La ley del optometrista, y ahí dijo, ¿no? Uno de los congresistas que estábamos en la reunión dijo, no, pero los optometristas no me pueden refractar, ¿no? Yo le pregunté, y era un abogado, ¿no? Doctor, ¿y usted dónde se atiende? Ah, no, yo voy a Oftalmosalud. Ah, muy bien. ¿Y usted sabe quién le ha refractado? No, me dice, porque el que me ha atendido es el doctor tal, ¿no? Su nombre, ¿no? Claro, yo lo conozco, doctor, pero él le ha dado la receta de los lentes y después se prestar. Ah, ¿verdad? No, no. Entonces el que le refractó era un optometrista. Le dije, uy, caramba, recién se dio cuenta. Él pensaba que los oftalmólogos nada más refractaban las clínicas grandes. Y por eso él iba a una clínica grande a hacer sus lentes, ¿no? Entonces la optometría va creciendo. Vamos demostrando muchas cosas. Muchos de los optometristas, por ejemplo, enseñan a los oftalmólogos adaptación de lentes de contacto, tipo lentes de contacto de córneas irregulares. Les dan charlas de tarea, de cirugía refractiva, en la unidad refractiva, cálculos de lentes intraoculares, ¿ya? Entonces, la optometría está creciendo, pero a medias, ¿no? Y si es que ese lado de la optometría, mire, van sacando cara por la carrera, por el otro lado va el contrapeso de la balanza, ¿no? Que saquen su letrero grande, ¿no? Medida de la vista gratis. No sé, ¿qué opinan ustedes como foro, como comentario? ¿Estaría bien, estaría mal? ¿Qué opinan No, ustedes? totalmente Errado. errado, porque bajaría. Mal. Estaría mal. Claro, Acostumbrar al cliente. Eso no vale exacto. nada. El cliente Así, se acostumbra mal y no quiere pagar ya, pues, ¿eh? claro, exacto. Entonces se dan No, si cuenta, la ¿no? óptica, dice, la Como si óptica la es- máquina no costara, como si nuestro tiempo no valiera. Como si Toda la ustedes no profesión cuesta, pagaran profesor. pensión. Toda la Ustedes, profesión cuesta. Como si la carrera no claro, nos costara. claro, mire, estar estas horas Como que nos estudiando, desprestigia un poco, ¿no? Como optómetra. Capacitación, todo, a eso, profesor, a eso, cuesta. Pero eso solo exacto, hacen en ópticas, porque en clínicas sí cobran, ya sea por el optómetro claro, o por el oftalmólogo. claro, o sea, exacto. Es un Tú vas a papel muy particular. a Solidaridad, la consulta te la cobran y la gente dice, va, ¿no? Porque yo paso, superviso, tengo optometristas que están trabajando en Solidaridad, ¿no? Entonces, cuando yo voy a CISOL, ahí dice, ¿no? Medida de la vista sola, por ejemplo, cobraban 15 soles, creo que ahora han subido por el tema de la pandemia, creo que Acá ahora en están Ica cobrando cobraban 20. 10 soles. Ya ves, mira, por eso, pero cobran una consulta optométrica, ¿se dan cuenta? O sea, no es gratis. Y por la gente va ahí, prefiere ir que a la óptica porque dice, no, te da más seguridad.
Cambio, cuando todo es gratis ya te entra la duda, ¿no? Y la gente a veces va y dice, no, yo quiero mi recetita para saber el precio y después se va a otro sitio a medir, ¿no? Entonces, el tema acá no tanto es de repente si vamos a enfocarnos si pones tu letrero, cobras o no cobras, sino que el tema estamos desprestigiándose en la carrera, ¿no? Nosotros mismos nos desprestigiamos, pase gratis, ¿no? Yo le hago gratis, ¿no? Entonces se dan cuenta, o sea, eso yo creo que no va. Entonces, vuelvo a repetir, muchas cosas uno puede pensar y de repente del grupo que estamos ahí, como 50 creo dirán, no, yo tengo esa idea, ¿no? Yo quiero hacerlo gratis. Bien, pero mi punto personal está creo que mal hacer eso y desprestigiar nuestra carrera. Los que están levantando, por el otro lado, están diciendo que la gente lo ve, ¿no? Ah, no, los optometristas, ellos te hacen gratis, ¿no? Ellos no vale su trabajo, porque, gratis, mídete por si acaso, ¿no? Y todavía van con la idea de que esa medida va a estar mal, o sea, desde que tú le dices la medida gratis, el mismo paciente dice, ya no tiene confianza. Lo hará por necesidad, porque ya bueno, me mandan mi lente y va a la clínica con esa, me mandan en la óptica así medida gratis, pero me han hecho mal. La medida puede estar bien, pero ya la idea del paciente sale con que la idea está mal, ¿no? Porque fue gratis. Entonces se dan cuenta, o sea, esta promoción son 60, de repente de los 60, 40 tengan esa idea. Más adelante que se cambie esa idea, eso no lo vamos a cambiar esa idea no lo vamos a cambiar en un año, en 2 años, esto, para que cambie esto pasarán muchos años, pero si somos más, definitivamente, quizás van a desaparecer ya esos letreros que pongan en la puerta ahí con su banner, ¿no? Medida gratis, ojalá suele pasar eso. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos capacitar y entrenar al estudiante de optometría para el desempeño de sus diferentes roles profesionales. Podemos ser asistenciales, educadores, investigadores, administradores, asesores, participación comunitaria y perfeccionamiento profesional. Entonces, debemos englobar a todo este grupo que son ustedes, de que puedan desempeñarse en distintas áreas, ya no solamente en un área, y que pues puedan desempeñarse en lo que ustedes, desde la parte administrativa, ¿no? Capacitar y entrenar al estudiante de optometría para el desempeño de sus roles profesionales dentro de los siguientes campos del ejercicio profesional. Entonces, la optometría no solamente está englobada a decir miopía, hipermetropía y astigmatismo. Debemos conocer un poquito más, ¿no? La primera, definitivamente, está enfocada ¿qué? A la refracción ocular y cuidado primario de la salud visual. Eso es lo primero que todo optometrista conoce de optometría. Yo estudié optometría porque quiero hacer refracción y bueno, por ahí voy a aprender algo de patología, ¿no? Esa es nuestra primera función. Después existe también lentes de contacto, o sea, no todo paciente es contacto, pero no todo optometrista es contactólogo, ¿no? Entonces, yo veo algunos sellos, se sellan, ¿no? Optómetras contactólogos se ponen, no sé dónde han hecho su especialidad, pero no todo optometrista es contactólogo, ¿no? Son muy pocos los que conozco. Entonces, Profesor, ¿y acá en el Perú hay especialidad de contactología? la especialidad generalmente está dada por medio de capacitaciones, pero no hay una certificación que te diga, tú eres especialista en tal. El único que creo que se han certificado son como 3 o 4. Hay la IACLE, ¿no? Es una asociación de, para decir así, especialistas en lentes de contacto, ¿no? Está Rolando Rojas, ¿no? Está Edwin Carmona de oftalmo también, los dos que están inscritos en la IACLE, ¿no? Son asociaciones que dentro de ese gremio te inscriben a nivel mundial, ¿no? O sea, no es solamente de Perú. Entonces, son pocos los que siguen esa especialización. Entonces, yo cuando veo sellos que digan, ¿no? Optometra contactólogo dentro de mí, digo, no, ¿a dónde? No son de IACLE, ¿no? Entonces, las especializaciones en otros países sí tienen sus gremios especiales donde llevan cursos. Yo el año pasado estuve, por ejemplo, en el curso, se llama CLAS 2019 en Buenos Aires, donde se reunieron todos los especialistas de contactología, ¿no? Netamente de lentes de contacto. Entonces, pero lentes de contacto no pues el lente que te viene a venir el anual, ¿no? Sino especialización de lentes de contacto ya de otro nivel, más avanzado, ¿no? Entonces, me dan una certificación, pero eso obviamente es para uno, ¿no? O sea, ya eso yo por ejemplo, hago consultas de lentes de contacto esclerales, entonces ya tengo pacientes citados, trabajo directamente con oftalmólogos, ¿no? Entonces, yo ya estoy
en el nivel de córneas irregulares, por ejemplo, ¿no? Hago rosca, que son lentes gas permeables, pero con curvas, ¿no? Para queratoconos centralizados. O si ya no le da un rosca, tengo que probar un Atlantis o un Europa, son lentes ya de otro nivel. Lo que yo les decía, creo, por ejemplo, lo que hacen acá algunos chicos, no, yo soy contactólogo, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque le recetó el lentecito en el laboratorio, les dijo, véndele mi lente de 8.6 y si le da bacán con su medida, nomás ya está ya, ¿no? Entonces piensan que porque le hicieron su medida y mandaron el papelito a que el laboratorio incluso le haga la conversión y ya son contactólogos. Entonces, esto no es así, ¿no? Ni siquiera le han sacado un estudio de la película lagrimal, no le han hecho una microscopía especular, ¿no? Entonces, tú deberías saber cómo está esa córnea antes de adaptarle un lente de contacto. Cómo están sus células endoteliales, si van a soportar un lente de contacto. Cómo está la tinción, la ruptura de la lágrima. Entonces, a ver, es para que los que trabajan ahí de repente con algún amigo que es especialista, dice, entre comillas, de contactología, o ustedes mismos que han vendido un lente de contacto, algunos de ustedes, porque la clase pasada me decían, no, que el laboratorio les ha hablado de microscopía especular, si deberían de hacer el test de la lágrima, y si lo hacen, a ver, ¿lo hacen o no lo hacen? No. No, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, una cosa es decirlo y pensar que sabemos, o sea, nuestras realidades nos tiene que caer, o sea, esto es para abrir y despertar y abrir los ojos, ¿no? Decir, uy, caramba, yo de repente estaba equivocado entonces, o sea, por venderle un lente de contacto y ponerle un lente de contacto y le fue bien, no significa que ya eres contactólogo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Porque ni siquiera le has evaluado con una lámpara hendidura la rotación de ese lente. Entonces, para adaptar un lente de contacto, necesitas primero tener una lámpara de hendidura, un biomicroscopio. Si tú no tienes un biomicroscopio y le vendiste un lente, definitivamente no tienes nada de contactólogo, porque no sabes ni con su curvatura. Y si es que ni siquiera le has sacado la curvatura de la córnea y le mandaste el lente porque tenías en la medida, estamos mal, ¿se dan cuenta? Pueden haber córneas muy planas o muy curvas. Entonces, para adaptar un lente de contacto, hay que tener el conocimiento, hay que tener la preparación. Podemos perjudicar, y muchos de esos pacientes a veces pueden terminar hasta con las úlceras corneales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, habría que ver, y si a alguien le gusta el tema de conversar con los laboratorios. Yo, por ejemplo, no trabajo con el laboratorio, pero sí me conocen porque hago pedidos de esos lentes. Por ejemplo, los lentes esclerales demoran 2 meses en fabricarse y hay que traerlo a Estados Unidos. Por el tema de AKU, 2 laboratorios solamente lo traen. Entonces ellos nos juntan, nos dan unas reuniones para básicamente 8 o 10 personas que estamos en ese mundo, se dan cuenta, pero son círculos cerrados, ¿no? Entonces, si uno está interesado con laboratorio, a veces les van invitando y si va adecuándose los horarios y con el tema de que les gusta lentes de contacto, investiga, ¿no? ¿Qué laboratorio? Entonces les dan cursos y de ahí ya se van enfocando con los docentes y ya te van invitando, ¿no? Porque en sí, un curso netamente no hay. Y yo he dictado, por ejemplo, 2 cursos el anteaño pasado, creo, y el año pasado, si mal no recuerdo, dicté un curso básico de adaptación de lentes de contacto córneo-esclerales con la certificación de la clínica. Entonces, es un certificado válido por la clínica, ¿no? Que fue dada con un especialista en la córnea, ¿no? Con el doctor Jorge Velasco. Se dictó un curso, se dan cuenta, que él mismo firmó y bajo autorización de una clínica. Entonces, no es un curso también que tú lo das al aire, ¿no? O sea, porque el curso lo puede dar cualquiera, ¿no? Pero sin una certificación tampoco no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, acá hablamos, por ejemplo, lente de contacto. Ortóptica y pleóptica. A ver, ¿qué entienden por ortóptica y pleóptica? Tratamientos que se hacen a la vista para mejorar ambliopías, estrabismos, terapias también de baja visión, terapias de acomodación, etcétera. Excelente, ¿no? Muy bien, como dijo su compañero y de repente otros compañeros que están en clase, ¿no? La ortóptica y la pleóptica es la terapia visual. Terapia generalmente en ambliopía, ¿no? O algún otro problema que tenga acomodativo, el uso de flippers, ¿no?
se trabaja el cordón de Brook, entonces infinidad de terapias que a veces desconocemos y que hay mucha gente que le gusta, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú suelen abrir, los que de repente conocen o han escuchado de ella, que tiene su clínica Stereoptic, sin mal no recuerdo, que está en Los Olivos. Ella brinda cursos de tema de disfunciones acomodativas y todas esas cosas. Entonces ella, por ejemplo, está abocada a lo que es ortóptica y pleóptica. Ella es muy conocida, ella da cursos certificados a los que les gusta, por ejemplo. Ella viaja mucho, incluso viaja a dictar cursos a Colombia, a Brasil, la invitan bastante, ¿no? Domina el tema, ella se ha abocado netamente y ha abierto una clínica netamente de ortóptica y pleóptica, ¿no? Y ella sí, antes de la pandemia, semanal organizaba cursos, talleres de 4 meses, creo, o los domingos, algo así, ¿no? Entonces, generalmente las chicas de optometría les nacía esto porque esto está más relacionado con niños, ¿no? Entonces hay que tener la paciencia y todo. Entonces, como les digo, mira, se dan cuenta que no solamente la optometría es refracción ocular y punto, ¿no? Sino puedes abocarte a lentes de contacto, puedes abocarte a ortóptica y pleóptica, puedes abocarte a baja visión. Ya de baja visión nosotros hemos estado hablando, ¿no? Baja visión, pues son pacientes que definitivamente la agudeza visual es bastante pobre, ya muchas veces no pueden ni siquiera movilizarse solos porque pueden estar viendo solo a medio metro, es un ojo perdido, ¿no? Entonces necesitan otro tipo de ayuda, ¿no? Ahí les dan a base de terapia o a base de filtro, ¿no? Para captar la mayor cantidad de luz blanca que pueda recibir el paciente, o también enseñarle el uso de su lámpara, la potencia, los watts de potencia que debe tener una lámpara. Existen magnificadores, son similares a los celulares, tú pasas ahí el celular, ¿no? Y magnifica las letras, por ejemplo, lo que tú quieres leer. Utilizar lupas electrónicas con luces, infinidad de terapias que se les enseña, ¿no? Son consultas con terapias, para decirlo así, ¿no? Controles, ¿cómo le llaman esto? Entonces me fue. Instrucciones, bueno, la cosa que ellos manejan, los especialistas en baja visión, les enseñan, ¿no? Les enseña cómo usar, y son terapias que van, ¿no? Semanal, van 1 hora, 2 horas, entonces el paciente empieza a utilizar ya sus sentidos, no solamente la vista, sino ya se ayudan de otras ayudas. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, miren, ya hablamos de refracción, hablamos de lente de contacto, hablamos de ortóptica y óptica, hablamos de baja visión, hablamos de optometría pediátrica. Incluso en el Facebook de repente ustedes han visto, ¿no? Ahí ya he visto una página que han creado, ¿no? Clínica optométrica pediátrica han creado. ¿Aló, Fe? ¿No? ¿Ya? ¿Aló? Te vas, Fe, ¿no? Se me hincha la barriga, mucho crespón. Quería hacer una A ver, el audio. porque estoy bien, Frijol, se me hincha la barriga. algunos padres Hola. se acercan a la consulta, ¿no? Profesor, ¿me escucha? Sí. Ahora sí, porque se estaba cruzando ahí el audio. Ya. Profesor. Ahora sí. Mire, Ya la desactivé. hay papás que se acercan a la óptica y el niño cuando tiene algún problema de refracción, pues no puede ser miopía, hipermetropía, el astigmatismo. La edad ideal de poder ¿se puede corregir o se puede mantener la medida del niño? La verdad que a veces vienen los papás del niño y me preguntan, y a mí me gustaría hablar con fundamentos, ¿no? ¿Se puede corregir? ¿Se puede mantener? ¿Y la edad ideal del niño cuál sería, profesor? Mira, las consultas optométricas van desde los 0 años, ¿no? O sea, pero las consultas pediátricas van desde los 0 años, o sea, pero con oftalmólogo. Entonces, para hacer optometría pediátrica hay que tener también la capacitación, o sea, hay que ser adecuado. Por ejemplo, quizás no en un curso, pero tienes que tú capacitarte con un especialista que haga esto, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los oftalmólogos pediatras, ¿no? Que ellos estudian, mira, aparte de estudiar sus 7 años de medicina, sus 3 años de oftalmología, estudian 3 años más para ser oftalmólogos pediatras. Entonces, imagínense. Profesores, cuando me vienen niños muy pequeños, yo los derivo a un oftalmólogo que conozco, entonces el doctor manda su medida y podemos hacerle los lentes. Pero cuando son ya niños un poco más grandes, que ya
pueden pues colaborar con el octotipo y la agudeza visual, ¿no? Sí lo hacemos, pero siempre los padres preguntan, señorita, Claro. estoy tratando de hacer los lentes, ¿le va a ayudar a mi hijito? ¿Le va a corregir? ¿Se va a mejorar? Y yo quiero saber, profesor, Ahora, ¿qué le digo al paciente? volvemos a lo primero. Está a lo que hemos hablado creo hace media horita más o menos, ¿no? Uno, los lentes no corrigen, ¿no? Solo No mantiene. mantiene. Ahora, el tema de hacer una refracción pediátrica hay que tener bastante cuidado, porque en vez de mejorarlo, si no le haces bien una refracción, lo puedes al contrario ampliopizar o generar mayor cansancio, dolor de cabeza. Yo digo, han venido a la clínica también muchos pacientitos niños que vienen, ¿no? Y se le lleva a la óptica y le han hecho su medida, ¿no? Y no sé, no usa el lente, se saca y lo deja, no sé por qué, pero me han dicho que tiene medida, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, por la cantidad de pacientes, inmediatamente lo primero que se hace es un autorrefractómetro, ¿no? Pasarlo por el autorrefractómetro. Y vamos a poner un ejemplo. El niñito de 6 años me votó que tenía miopía de -2, ¿ya? Miopía de -2. Entonces, a ver, préstame sus lentes, yo le saco el lente, le llevo al lensómetro, le saco la lensometría y efectivamente tiene 1,75, menos 1,75 de miopía en sus lentes, ¿no? Entonces, ahí yo me doy cuenta que lo que hacen es hacerle caso solamente a lo que la computadora les ha dado. Yo les digo eso por experiencia, en muchos niños he visto, ¿no? O sea, tal cual votó la computadora, un poquito menos de medida, les dieron en sus lentes, ¿no? Y cuando uno le hace la ciclopegia, que ustedes ya saben, que es la gotita, ¿no? Terminan utilizando un lente de más 0,75. Imagínense, el niño viene usando un menos 1,75 y su medida final sale con más 0,75. Profesor, ¿qué pasó, no? ¿Cómo es posible eso? Definitivamente, o sea, el niño con ese menos 1,75 tú le pones, va a ver, pero va a llegar un momento en que sus ojos se van a cansar de compensar el defecto y luego se va a sacar el lente, ¿no? Y tú le pones, si veo bien, veo claro, te va a decir, ¿no? Entonces son similares. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que lo que hacen y piensan, entre comillas, que el autorrefractómetro te va a dar la medida del niño. Un niño no, un niño acomoda. Un adulto es muy distinto. Incluso hay adultos que acomodan bastante. Tú le pasas por el autorrefractómetro, tiene -1 de miopía, tiene agudeza visual de 20/20, ¿no? Y se cansan de cerca, ¿no? Le das más 0,50 y salen con una receta positiva, ¿se dan cuenta? O sea, por el tema acomodativo. Entonces hay que hacer reflexión bajo ciclopegia. ¿Cómo compensar a un niño? Lo que era tu pregunta, ¿no? Hay que tener el conocimiento, te digo, o sea, si tienes un niño de 5 años y tiene más 0,75 de hipermetropía y ve 20/20, está normal, está dentro de su rango, entre comillas, permitido de hipermetropía, porque está en proceso de desarrollo. Entonces tú no le puedes dar su más 0,75. O sea, veo más claro, sí, pero si ve 20/20 quizás no haya la necesidad todavía y habría que controlarlo en 6 meses, ¿se dan cuenta? O tiene una hipermetropía de más 0,50 con un cilindro de 0,50. Si no es tan necesario porque el niño no se queja, no manifiesta, habría que quizás pensarlo 2 veces antes de darle una refracción. Pero si te viene un niño de 5 años con un astigmatismo de 3, ¿qué piensan ustedes? ¿Le damos medida o no le damos medida? Profesor, yo no me arriesgo, lo mando con el médico. Ya, claro, ¿no? No, de hecho que se le da la medida. vamos ahí sí ya le tendríamos que dar una medida, ¿no? O quizás no nosotros, pero quizás el oftalmopediatra, porque un astigmatismo de 3 significa que la córnea está en forma de un huevo, para decirlo así, ¿no? Entonces, ahí sí requiere usar un lente para estimular la visión, o sea, porque con astigmatismo de 3 quizás su agudeza visual sea de un 50% de visión normal. Entonces necesitamos ese cilindro de 3 para llegar a un 90% de visión. ¿Se dan cuenta? O sea, acá el rango no juega a qué edad le doy el lente o a qué edad no. También conocer las ametropías que pueden afectar. A 5 años, si se te viene con más 6 de hipermetropía, con menos 4 de astigmatismo, definitivamente ese niño, si no le das su lente, se va a volver a recontraambliope, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, pues si viene un mismo niño de su misma edad con más 5 y solamente tiene más 0,50, tú no le vas a dar de frente su más 0,50. Está en un proceso de desarrollo, su ojo está desarrollado, está creciendo.
Entonces, quizás no sea necesario. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? De compensar los defectos refractivos en los niños, ¿no? Y para estar seguros, lo único que nos va a permitir una refracción exacta en un niño definitivamente va a ser la ciclopegia, ¿no? Profesor, a veces el autorrefractómetro engaña, porque cuando se hace la agudeza visual están en un 20/20 y hasta un poco más, y la medida bota alta, y no es la verdad esa medida. Por eso, pero a veces hay personas que dicen, ¿no? Que dicen, no, uy, caramba, es verdad, pero mira, me botó -2, pero ve 20, 25. No me arriesgo, le doy -1 nada más. Pero igual, su media no es -1, de repente plano, se dan cuenta. O sea, ¿por qué? Porque lastimosamente no analizamos y estamos ahí abocados a lo que nos dijo la maquinita, ¿no? Entonces, ahí va a haber Claro, pacientes que te porque botan el -5. profesor, el refractómetro nunca va a botar una medida exacta en sí de un paciente, ¿no? Claro, es algo referencial, ¿no? Hay que analizar muchas cosas, la curvatura de la córnea, el confort también del paciente. Puedes tener un Cuando el paciente astigmatismo está de cansado también, profesor, bota una medida alta. Claro, el Profesor, paciente, una consulta. ¿Y los niños mayormente a qué edad ya su medida ya se establece aproximadamente? el niño va a tener cambios todavía hasta los 12, 15 años. O sea, si son hipermétropes altos o astigmatismo, con astigmatismos altos, puede haber cambios todavía. Y si el astigmatismo va aumentando, y caramba, algo malo está pasando. Y si la miopía va aumentando, peor todavía, ¿no? Entonces, lo que se busca con el lente es mantener esa medida. Yo, en los niños que veo, generalmente de uso permanente, tienen que usarlo, ¿no? De manera permanente. Y recuerden que los niños a veces uno le da una medida. Yo he tenido niños también, y ustedes conocen las monturas Miraflex, ¿no? Esas monturas que son de GB, y las lunas se salen como si nada, ¿no? De goma. De goma. Yo tenía un pacientito que tenía una acomodación impresionante, para decir así, porque el niñito se sacaba las lunas y lo cambiaba cuando quería, y así se ponía su lente. Imagínate, o sea, por eso, o sea, en los niños puede ser engañoso, o sea, uno puede decir, le doy su miopía, sí ve bien, ¿no? El niño te va a decir que sí ve bien, pero en realidad no es su medida. Entonces, la única certeza en este caso es la ciclopedia, ¿ya? Generalmente debería ser medida con ciclopedia. Bien, Doctor, entonces, doctor, sí, una consulta. Dime, ¿y en ese caso del niño se le puede dar un lente de descanso para no darle claro, la ahora, medida exacto, para que le proteja exacto. de la computadora, del celular, Claro, pues? ahí sí le puedes trabajar con un tema de un filtro de la luz azul, por ejemplo, ¿no? Un plano Un plano, sí, exactamente. que tenga, claro, o sea, sí, pues ¿no? Eh, en medidas bajas, ¿no? Que tengan Claro, quizás medidas agudeza bajas. 20/20, ¿no? Ajá. Y Por ejemplo, jugarlo, si te bota una miopía de -50 o -75, no claro, darle esa medida, sino darle una medida plana, por ejemplo, ¿eh? claro, si tiene muy buena agudeza visual, no habría mucho sentido, ¿no? De darle todavía, porque recuerden, están en proceso de desarrollo. Entonces, la única que te va a dar la razón, si es que tiene -0,50 de miopía y ve 20 sobre, es probable que su medida sea entre un 0,25, un plano, ¿no? ¿Ya? Entonces, como medio de protección, excelente, o sea, sí se le puede dar avisando, conversando con sus padres, ¿no? Mire, es una medida provisional, básicamente, no porque él ve mal, sino porque hay que proteger los ojos de la luz azul, por ejemplo, ¿no? Que pueden ustedes, ¿no? O que para que no se frote mucho los ojos, no le caiga mucho Profesor, disculpe, en el caso de una medida que es, por ejemplo, que tiene un niño de 7 años, por decir, tiene una medida alta que es miopía y astigmatismo tiene -6. Y me pregunta, por decir, su mamá me dice a los cuántos años se puede operar. En ese caso, ¿cómo se podría hacer, profesor? Como dije, el desarrollo del globo ocular es hasta los 21 años. Y a partir de los 18 años hay que ver cuán estable está la medida para hacerle una cirugía refractiva. Pero las cirugías refractivas generalmente a partir de los 21 años todavía. Perdón, de los 18 años o mejor a los 21 años que hay estabilidad. Ya antes no se puede. Y es más, si tiene -7, habría que ver si califica o no para una cirugía refractiva, porque es una medida un poquito, no un poquito, ¿no? Es moderada alta y que tendría que tener una muy buena córnea para hacerle una cirugía.
¿ya? Pero a partir de los 18 hasta los 21 años, proceso de evaluación y mandarlo a cirugía. Bien, Profesor, entonces, una sí. consulta. Para las refracciones en niños, ¿es recomendable hacer, o sí se tiene que dilatar la pupila? Y, o sea, ¿hasta qué edad se suele dilatar la pupila en niños para poder hacer la Generalmente refracción? hasta los 10 años, ¿no? 10 años es más recomendable hacer, en sí no es dilatar la pupila, el efecto de la gota debe ser paralizar la acomodación y que su efecto secundario es dilatar la pupila, ¿no? O sea, y por eso decimos, pensamos que tenemos que dilatar la pupila, no es así, sino que la gotita lo que hace es paralizar al cristalino y su efecto también que genera esa gota es dilatar la pupila, ¿no? Entonces lo ideal es hasta los 10 años por lo menos, ¿no? Ya a partir de los 10 años, 12 años, ya casi hay más estabilidad, a los 15 años en algunos casos hay que utilizar, ¿no? El ciclopegia. Lo recomendable también sería, o sea, sí o sí hacer o sea, echarle las gotas, o no necesariamente, obviamente dependiendo de cada paciente, o sí se tendría que Como, echarle las como, gotitas. como te digo, acá juega un rol importante primero la agudeza visual, el requerimiento que necesita, ¿no? Si tú tienes un autorrefractómetro, bueno, el niño no manifiesta sintomatología, eh, 20 sobre 20, no tendría mucho sentido, ¿no? Pero si tú le pasas y te bota un astigmatismo alto, una hipermetropía alto, y caramba, ahí sí, ¿no? Hay que ver una medida más exacta, más minuciosa para darle su refracción. En cualquier clínica, la oftalmología pediátrica, tú vas, toda refracción es bajo ciclopegia, o sea, sí o sí, no, acá nada que yo soy plano, tengo media baja, nada, todos pasan por su ciclopegia. Entonces, debería ser así, ¿no? Entonces, ahora, hay oftalmólogos, por ejemplo, que ya cuando son sus pacientes de manera continua, por ejemplo, solamente la primera vez les dilata. Y si es que está manteniendo, ya no hay necesidad incluso de hacerle una nueva ciclopegia. Pero hay oftalmólogos, por ejemplo, hay un oftalmólogo que llegó con otra, no sé, otra capacitación con la que yo trabajo de México y ella sí, a todos sus pacientes así, ella ha venido hace 5 meses y quiere una nueva refracción, y la dilatación es cada 15 minutos por más o menos una hora, ¿no? Entonces, el manejo también bajo ciclopégico es de cada escuela, de cada oftalmólogo pediatra, por ejemplo, ¿no? Pero igual, o sea, todo paciente que va a la consulta, sí o sí, pediatría, tienen que hacerle ciclopegia, ¿ya? Está bien, Bien, profesor, entonces, gracias. ajá, entonces, así como hay pediatría, existe geriatría, ¿no? La geriatría es todo lo contrario a pediatría, ¿no? Adultos, Mayores, Profesor, una mayores, consulta. mayor, de tercera edad, mayores, geriatría. ajá, sí, geriatría es mayores. Sí, hay una consulta por ahí, alguien. Sí, profesor, quería hacerte una consulta. ¿Y nosotros podemos usar la ciclopegia? Nosotros no deberíamos de usar ciclopegia si es que no hay Están supervisión. saliendo del tema, están saliendo del tema. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Ya. ahora, como te digo, eso es de manejo obviamente oftalmológico. ¿Ya? Oftalmológico, Bien, ¿no? vamos avanzando. Optometría geriátrica es todo lo contrario. Vamos para pacientes Tercera edad, ¿no? adultos. ¿Ya? Pacientes adultos. Geriatría. Hay pacientes que ahora en la actualidad, muchos de los optometristas estoy viendo que van la atención a domicilio con los protocolos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente adulto ya no puede salir, no puede exponerse, entonces pueden brindarle ese servicio, ¿no? Yo, por ejemplo, he atendido me llevaron 2 veces a atender a un convento, creo que es, o algo así, por Barranco, ¿no? Donde las monjitas ya ancianitas, no salían del convento, ¿no? Entonces, bueno, dijeron, le pagamos su consulta y usted viene y le hace la refracción a 2 monjitas. Y cuando fui, la monjita no hablaba, tenía creo que como 86 años y usaba lentes de contacto. Imagínense, me llevaron a un caso, pero bien bravo, ¿no? Profesor, disculpe, ¿y ahí solamente iría con la caja de prueba? Claro, existen, bueno, yo por ejemplo, en la clínica tenemos el autorrefractómetro portátil, ¿no? Tenemos todo portátil. Tengo una lámpara hendidura portátil, tengo un autorrefracto portátil y una caja también pequeña, ¿no? Portátil. Una cajita italiana de madera, bien pequeñita. Entonces, llevamos todo. Bueno, esas veces, ¿no? Ahora, de hecho, por el protocolo hay que llevar
peor todo, ¿no? Entonces, pero, o sea, miren, puede ser una opción, ¿no? Es una opción. O sea, acá hablamos de en qué nos podemos desempeñar, o sea, no significa que lo vamos a hacer todos. Entonces dirán uno, uy, para mí es pérdida de tiempo, ¿no? No ir a mí. Yo, por ejemplo, atenderle a esas dos monjitas, para mí, si hablamos, como dice, ¿no? Yéndonos a la parte de negocios, la consulta por cada uno cobré 100, o sea, me pagaron 200 soles por hacerle la refracción, ¿no? Porque es más personalizado, ¿no? Sería, por decir, delivery. Consulta Exacto, delivery. cobré Y no 200 soles. demoró ni una hora. No demoré ni una hora y aparte le mandé su lente de contacto similar, le saqué la curva base, el poder estaba igual, un ojito ya había perdido y la viejita solamente, ni siquiera me habló, solo me dijo, me movió la cabeza que estaba bien y lo único que querían era que le den un lente nuevo. Y el lente le cobré como 500, pero imagínense, o sea, en una hora vendiendo el otro día me hice como 1000 soles. ¿Se dan cuenta? Profesor, O sea, yo no sabía este autorrefractómetro para poder movilizarlo. Es pequeño. es pequeño, es un autorrefractómetro portátil, Nidec. Pequeñito, es Ahora como es una más cámara pequeño, fotográfica. como si fueran unos lentes, parecen, ¿no, profesor? Profesor, Sí, nos da el claro. dato del autorrefractómetro. Eso venden la empresa hay una empresa, bueno, Telmet, Medinet. Entonces, son más costosos, pero por ejemplo, en la clínica lo tenemos. Porque nosotros viajamos, ya les voy a contar más adelante, vamos a avanzar un poquito. Ya, bien, optometría ocupacional o industrial, para optómetras que en la actualidad han estado trabajando en el tema de las clínicas privadas, que en la actualidad se pedían para ingresar a un trabajo, ¿no? El levantamiento de observaciones, ¿no? Entonces, en clínicas ocupacionales que les tomaban agudeza visual, ver el test de Ishihara, que es de colores, ¿no? También veían el estereopsis, la visión en profundidad. Entonces, mira, hay optómetras que hace 2 años también se dedicaban solamente a eso, ¿no? Tomar agudeza visual, cuánto ve, si necesita o no necesita lentes, tomarle su visión de colores, si tenían un problema de daltonismo, y ver su visión en profundidad. Entonces, eso era, y el resto era básicamente rellenar en sus informes, ¿no? Si había que haber una observación o no. Óptica oftálmica, muchos optometristas, si ustedes deben conocer por ahí, que se dedican al rubro, por ejemplo, de la promoción incluso de sus productos, ¿no? No sé si a sus ópticas donde ustedes trabajan les han visitado, ¿no? Yo vengo de tal laboratorio, por ejemplo, creo que Buyens hay un laboratorio, ¿no? Yo tengo mi lente en panel, es el mejor, ¿no? El que te habla es un optometrista. O sea, su rubro y su rama es ser optómetra, pero él no se encarga de nada de refraccionar, ¿no? O sea, no le interesa nada de poner lunas, miopía, hipermetropía, sino él se encarga básicamente de decirte que su producto es el mejor, que no se empaña, que eso, que el otro, ¿no? Pero es optometrista. Muchos de los que capacitan a los chicos también son optometristas, pero no se encargan de refracción, ¿no? Docencia es lo que yo de repente estoy realizando. Hay algunos que hacen investigación, ¿no? De productos. Prótesis oculares, hay que fabricar por medio de bases las prótesis, ¿no? Entonces, pacientes que han perdido un ojito por algún X motivo, accidentes, no sé, o por glaucomas terminales, han tenido que nuclear infecciones, cánceres, etcétera, ¿no? Antes, años atrás, sí había muchos, más que nada los militares y algunos ciudadanos perdían los ojitos por las explosiones, porque antes habían pues coches bombas, todo, ¿no? Y los policías que salían a enfrentarse en la época del terrorismo perdían los ojos. Entonces ellos se les ponía prótesis. En la actualidad no es mucho, más es un tema accidental o por infecciones, cánceres, tumores que puedan ser perdidos, ¿no? Y se ponía una prótesis, obviamente estética, para que simule un ojo, ¿no? Y también hay hay optometristas que se dedican al tema de prótesis oculares. Administración, propiamente los que quieren crear su empresa, abrir sus ópticas, contratar optómetras, ¿no? Siendo optómetras puedes hacerlo, tú estás en el derecho y libre el derecho de hacer todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, yo no quiero medir, pero quiero tener mi título, quiero sentirme que soy un profesional y contrato a mis optómetras, mis vendedoras y listo, abro mi óptica, ¿no? Estás administrando, estás comprando, moviendo, puedes importar equipos, puedes importar lunas, ¿no? De repente alguien del grupo también de acá es administrador de un negocio que importa lunas, ¿no? Porque ahora es tan importante, antes eran laboratorios, ahora ya yo veo, creo que hay muchos laboratorios o muchas microempresas que traen lunas, ¿no? Con sus propias marcas, ¿se dan cuenta? O sea,
o monturas también, ¿no? Ya veo antes, habían sitios claves donde uno compraba las monturas, ahora ya por internet vendo cajas de monturas, vendo cajas, son microempresas, ¿se dan cuenta? O sea, administran sus propias empresas, ¿no? Bueno, capacitación programación para cirugía refractiva. Hay muchos optometristas también que les gusta la parte clínica, que, que solamente se dedican a hacer exámenes especiales, ¿no? Exámenes especiales para diagnósticos y cirugías, ¿no? En este caso, cirugía refractiva o cirugía, no sé, láser, cirugías de catarata, exámenes previos, cálculos de lentes intraoculares, etcétera. Bien, entonces, las áreas del ejercicio profesional de la optometría, el área clínica, ¿no? Lo que se basa en lo que es la salud en instituciones públicas o privadas, el área de investigación, el área de administración, el área de docencia, el área de asistencia, rehabilitación, área de promoción social. Entonces, podemos, se dan cuenta, nosotros desempeñarnos en diversas áreas, ¿no? Y no solamente en el área, pues, de decir que yo me pongo las lunitas y ya me siento un optómetra súper, ¿no? O sea, habiendo muchos campos que podemos nosotros optar. Bien, entonces, capacitar y entrenar al estudiante de optometría para el desempeño idóneo en las siguientes competencias. Ya saben, lo primero, prevenir, promocionar, diagnosticar, tratar, controlar, rehabilitar, remitir, investigar, participar, administrar, asesorar, programar y calibrar y vigilar, ¿no? En el caso ya hay el tema óptico y les guste la parte de también de talleres, ¿no? Bien, acá algo rápido y sencillo, como vamos con la hora, ya creo que se nos va a acabar, tenemos 5 minutos. Competencia en las áreas de la optometría, ya saben, educador, investigador, proyección, administración, ¿ya? Ya saben, la optometría clínica es la ciencia que estudia, previene y trata los problemas del funcionamiento visual con toda su amplitud. Entonces ustedes ven en la imagen un optometrista que maneja la topografía corneal, ya sabe leer una topografía corneal, ya puede explicarle a su paciente, mira, tú tienes este problema, tú tienes un astigmatismo de tal grado oblicuo, tienes una ectasia corneal, o sea, hay mucha capacitación en este caso, ¿no? Ya no es un optómetra básicamente que se va a dedicar pues al tema de que ponerle las lunitas y chao, ¿no? O sea, el campo es mucho más amplio. Lentes de contacto, como les dije, hay adaptación, no solamente los lentes que el paciente le vendiste, lo mandaste al laboratorio y le vendiste y le pusiste, eres contactólogo. No, no existen parámetros para adaptar un lente de contacto. Por ejemplo, acá en la imagen vemos, ese es un lente córneo-escleral que necesita de fluoresceína para hacer el ajuste que se llama el volt, medir la distancia entre la córnea y el lente de contacto, cuántas micras, cuánto espacio debe tener, y eso no lo vas a ver con tus ojos. Necesitas de equipos como una lámpara hendidura, ¿se dan cuenta? Entonces, acá ya está cambiando nuestro concepto. Espero que esta clase a ustedes les esté sirviendo para que abran un poquito más los ojos y digan, uy, caramba, yo no sabía esto, ¿no? O sea, debería ser así, ¿no? Entonces, si ustedes conocen a alguien, oye, porque vendiste un lente de contacto, no eres contactólogo, ¿no? Hay que conocer mucho. La ortóptica y la pleóptica, como vemos acá, parches, terapias, flippers, ver, ¿no? El tema acomodativo. Entonces se dan cuenta que podemos nosotros desempeñarnos en diversas áreas. Baja visión, ya les hablé un poquito, ¿no? Vemos en la imagen también un señor que tiene su lente de cerca, pero se le puso una lupa, ¿no? Pero mira la distancia de trabajo, definitivamente ese es un trabajo de rehabilitación, ¿no? Para pacientes pues con baja visión. Optometría pediátrica, ya lo hemos vuelto a hablar, en niños, saber si netamente su problema es de ambliopía o de otro problema. Rodolfo, me avisas cómo vamos con la hora, ¿no? Optometría geriátrica, acá vemos los prismas, es que hay alguna desviación en adultos. Ya dijimos la optometría ocupacional, quizás indicando un paciente, ¿no? O sea, tanto en la parte de salud pública y el tema de, por ejemplo, qué tipo de lente debes usar, ¿no? En el tema de seguridad, o sea, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, imagínate tú a este paciente, si sabes que su trabajo es pesado, con polvo, todo, imagínate, tú le recomendarías un multifocal de alta generación, ¿o? ¿Cómo terminarías un multifocal? Rayado. O contra rayado, ¿no? Deteriorado, no le duraría, ¿no? Entonces, acá a ver, ¿no? Usar un sobrelente, mandarle un tipo de lente con un tipo de resina, un tratamiento, ¿se dan cuenta? O sea, podemos abarcar a más, desempeñarnos más, la optometría comunitaria, ustedes en el instituto, yo sé que más adelante van a salir, incluso, mira, acá yo veo una caja, la caja grande que ven en la imagen, pueden apreciar, ¿no? La imagen del profesor Severo.
hay una caja grande, ese es un autorrefractómetro también portátil y que se convierte en mesa. Por eso, o sea, hay infinidad de cosas que los optometristas pueden desempeñarse. La óptica oftálmica, ya hemos visto, construcción, elaboración, nuevos materiales, etcétera, nuevos tratamientos que podemos darle a un lente, ¿no? Prótesis oculares, ya hablamos también un poquito, vemos acá en la imagen, para los que no conocen, cómo se está elaborando una prótesis con la tonalidad del ojo. Hay prótesis un poquito movibles incluso, ¿no? Para que el paciente se sienta bastante cómodo. Docencia y administración, ya saben, la docencia en sí, pues es lo que, por ejemplo, yo estoy realizando, ¿no? Y la administración, como les comenté, ¿no? Entonces, podemos hacer nosotros nuestra propia empresa, ¿ya? La demanda laboral es abierta, existen instituciones donde ya existen optómetros trabajando, ¿no? En salud, en el Ministerio de Salud, como es en el INO. Antes el INO no te permitía, optómetras no existen, la Cruz, vampiro, nada. Ahora ya existen cantidad de optometristas, ¿no? Que hacen exámenes en el área de refracción, en el área de exámenes especiales, en el área de terapia. Entonces se dan cuenta, o sea, la optometría está creciendo, en las clínicas también, ñau, Salud, Oculáser, etcétera, ¿no? En infinidad, todos cuentan con optometristas en la actualidad. GMO Autopsa, que cuenta definitivamente con sus optómetros, ¿ya? Bien, entonces yo creo que queda claro el tema ya de nuestra carrera, que ustedes entren quizás este ciclo y todos estos 3 años que les toca por adelante con otra visión de nuestra carrera, ¿no? Entonces, ponernos más la camiseta y que se den cuenta pues que podemos desempeñarnos en diversas áreas y que por favor, volviendo a repetir el tema, ¿no? Cambiemos esa idea de, lo primero, por ejemplo, la medida gratis, ¿no? Entonces, si lo van a hacer está bien, háganlo, pero no sean tan descarados de ponerse de acuerdo. Profesor, una consulta rapidito. Profesor, una consulta. Si yo terminara mi carrera de optometría en el instituto, ¿yo podría convalidarlo también para la universidad? Porque sé que en el instituto termino Un minuto. para el Ministerio de Educación. Ya Y en la universidad... Mira, antes se podía convalidar, ahorita ya por el tema de la licenciatura... Tendría que volver de cero. Sí, creo que sí. Es al revés. Eso dijo Severo. Sí, antes sí se podía, ahora ya no se puede. O esperemos que sí vuelva, ¿no? Esperemos que sí vuelva. Yo quizás y de acá a un tiempo que todo esto más pase el tema de los licenciamientos de las universidades y por medio de convenios yo creo que sí. Esperemos eso. Pero también la convalidación, recuerda que no te van a convalidar los 3 años. Buenas noches, profesor. Un ciclo. Ok, chicos, nos vemos. Gracias, profesor. Buenas noches. Cuídense, nos vemos. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias.